Buenos días, mi nombre es Alberto González, soy el responsable comercial de Full Electric en Murcia y Andalucía. En primer lugar, daros las gracias a todos por estar presentes en este webinar. Como vemos, se trata de la tercera entrega de la serie de webinars sobre cómo seleccionar el variador adecuado para tu aplicación. En la primera edición se comentaron los aspectos más importantes a la hora de seleccionar y dimensionar el variador adecuado. En la segunda entrega se desarrollaron algunos ejemplos prácticos sobre aplicaciones de bombeo y refrigeración y en esta tercera entrega se van a evaluar dos ejemplos prácticos de aplicaciones de gran potencia, donde cobra mayor importancia, si cabe, una correcta selección y dimensionamiento del variador. Bien, los objetivos del webinar de hoy son los siguientes. En primer lugar, repasar los criterios de selección y dimensionamiento, así como las especificaciones y requerimientos que influyen en cada uno de ellos. En segundo lugar, evaluar casos prácticos de gran potencia, aplicando los criterios de selección que sean necesarios. Y por último, escoger el variador que mejor se adapte a cada aplicación. Esta es la agenda que vamos a seguir esta mañana. En primer lugar, comenzaremos con una breve introducción donde repasaremos los criterios de selección y los aspectos que le afectan a cada uno de ellos. A continuación, pasaremos directamente a estudiar los dos casos prácticos de gran potencia. Por un lado, tenemos una trituradora de residuos metálicos y, en segundo lugar, tenemos un ventilador para un horno de fundición. En ambos casos se realizará paso a paso la selección y dimensionamiento del variador más adecuado. Y por último, extraeremos una serie de conclusiones de todo lo visto en el webinar. Bien, vamos a pasar directamente a la introducción. Como ya sabemos, en Full Electric, como especialistas en regulación, contamos con una completa y variada gama de variadores de frecuencia. ¿Y por qué este gran número de familias? Bueno, pues esto es porque cada familia, cada equipo está orientado a un tipo de aplicación diferente. Por lo tanto, ¿cómo vamos a escoger el equipo más adecuado entre esta gran variedad de familias? Pues en primer lugar existen una serie de especificaciones y requerimientos de la aplicación que es importante que conozcamos. Conociéndolos podremos determinar las características que debe tener nuestro variador, lo que nosotros hemos llamado como criterios de selección. Y por último, a partir de estos criterios de selección, escogeremos de forma sencilla el variador que cumpla con todos los criterios de selección que sean necesarios en función de la complejidad de la aplicación. Bien, vamos a repasar ahora todos los criterios de selección. Y en primer lugar tenemos el tipo de aplicación. Según el tipo de aplicación se nos puede requerir que el variador posea alguna función específica propia de este tipo de aplicación. También tenemos la talla de variador, que dependerá básicamente de las especificaciones del motor, de la alimentación disponible y de la exigencia de la aplicación en cuanto a temperatura y sobrecarga requerida. Bien, hago aquí un inciso porque es muy importante remarcar que estos dos son los criterios de selección más importantes, puestos que son los que vamos a tener que aplicar sea cual sea el tipo de aplicación. El resto de criterios de selección pues, pueden ser necesarios o no en función de los requerimientos y las especificaciones de la aplicación. Por lo tanto, en función de la complejidad de la aplicación, podremos tener que aplicar además el criterio de protección frente a condiciones del entorno ya sean de origen electromagnético, por ejemplo, perturbaciones o armónicos, o de origen ambiental, por ejemplo, humedad o la presencia de agentes químicos en el ambiente. El siguiente criterio de selección es el de características de control. Básicamente, conocer el tipo de motor a controlar, así como todos aquellos aspectos que influyen en el modo de control a utilizar. También tenemos el de funciones de seguridad. En algunas aplicaciones concretas se puede exigir alguna de estas funciones en cumplimiento con alguna normativa de diseño de maquinaria, por ejemplo. El siguiente es el de comunicaciones. Básicamente, decidir el tipo de protocolo de comunicación a utilizar cuando nuestro equipo forme parte de una red de dispositivos. Y por último tenemos el criterio de personalización, que es la capacidad del variador de adaptarse a un tipo de aplicación muy concreta. Gracias, por ejemplo, a tener la posibilidad de customizar nuestras propias funciones o de utilizar un variador con un firmware específico para ese tipo de aplicación concreta.
Bien, pues hasta aquí la introducción. Vamos a pasar directamente a estudiar el primer caso práctico. Como vemos, se trata de una trituradora de residuos metálicos, por lo tanto, se trata de un claro ejemplo de aplicación de gran exigencia. A lo largo de los dos casos prácticos seguiremos este mismo guión. Repasaremos las especificaciones y requerimientos de la aplicación. Posteriormente pasaremos al proceso de selección y dimensionamiento del variador. Y por último extraeremos unas conclusiones del ejemplo práctico. Vamos a empezar repasando las especificaciones de esta aplicación. Como hemos comentado, se trata de una trituradora de residuos y, por lo tanto, el tipo de aplicación va a ser trituradora. Bien. Por otro lado, tenemos que se trata de una aplicación con dos motores, con los siguientes datos o especificaciones de motor, que son 132 kilovatios, 234 amperios y 380 voltios. Como sabemos, las especificaciones del motor influyen en el criterio de talla de variador. Y por último, un dato muy importante que nos facilita el cliente es que durante el arranque se produce un pico de corriente que puede alcanzar los 468 amperios durante medio segundo. Esto nos va a influir en el nivel de sobrecarga requerido y por lo tanto influye en el criterio de talla de variador. Bien, hasta aquí las especificaciones de la aplicación, es decir, los datos objetivos de la aplicación, datos de motor y demás. Ahora vamos a pasar a repasar los requerimientos de la aplicación. Y bueno, ¿qué entendemos por requerimientos de la aplicación? Pues son todos aquellos aspectos que tenemos que solucionar con nuestro variador, bien sean exigidos por el cliente o bien como consecuencia de alguna de las especificaciones vistas en la diapositiva anterior. Por lo tanto, para esta aplicación los requerimientos que tenemos son los siguientes. En primer lugar, como hemos dicho, tenemos dos motores, pero la peculiaridad en este caso es que esos dos motores están conectados mecánicamente en el mismo eje. Por lo tanto, para evitar posibles roturas mecánicas tendremos que hacer que se comporten como un solo motor. Y esto, por lo tanto, va a influir en el criterio de características de control del motor. El siguiente requerimiento es una sobrecarga del 200% durante medio segundo. Como hemos comentado, como consecuencia del pico de corriente de 468 amperios que se produce durante el arranque. El nivel de sobrecarga, como hemos comentado, pues influye en el modo de trabajo y por lo tanto además en el criterio de talla de variador. El siguiente requerimiento es un control de velocidad en lazo cerrado. Luego profundizaremos un poquito en él y esto influye evidentemente también en el criterio de características de control. El siguiente requerimiento es que el feedback de velocidad se va a obtener desde un encoder de 12 voltios HTL. Por lo tanto, también influye en el criterio de características de control. También tenemos el requerimiento de función de drop control, que es una función muy importante en sistemas con dos o más motores como este, para evitar desequilibrios de carga que puedan producir las roturas mecánicas que comentábamos anteriormente. Por lo tanto, también influye en el criterio de características de control. Y por último, dado que el equipo va a ir montado, la máquina va instalada en un entorno industrial, se nos exige que el equipo cuente con un filtro de compatibilidad electromagnética de categoría 3. Y esto está relacionado con los elementos de protección frente a condiciones del entorno. Bien, pues ahora vamos a pasar a profundizar un poquito en algunos de estos requerimientos y concretamente vamos a empezar con el control de velocidad en lazo cerrado. Por lo tanto, vamos a hablar de modos de control, pero antes de definir el modo de control se deben de tener claras dos aspectos, ¿vale? En primer lugar, tendremos que definir la magnitud a controlar. Como podemos ver, se trata de un control de velocidad y luego, por otro lado, tenemos que tener claro cuál es el feedback de velocidad, que nos va a proporcionar la medida real de la velocidad. En este caso, como se ha comentado, se va a obtener gracias al uso de un encoder de 12 voltios HTL. Esto se trata de un elemento externo y por lo tanto pues necesitaremos de un modo de control en lazo cerrado, como veremos a continuación. Bien,
Por lo tanto, ahora que ya tenemos claros esos dos aspectos, estamos en disposición de hablar de modos de control. Como hemos comentado en otras ocasiones, existen modos de control en lazo abierto y en lazo cerrado. En este caso, al utilizarse el encoder, como se ha comentado, es necesario un modo de control en lazo cerrado. De los controles en lazo cerrado disponibles, el más utilizado habitualmente es el control vectorial en lazo cerrado, gracias a su gran precisión y rápida respuesta. En este modo de control, el variador detecta la velocidad del motor gracias a las señales del encoder. Además, descompone la corriente del motor en corriente de par, efectiva y de excitación del motor, y de este modo controla vectorialmente cada una de ellas de forma independiente. Bien, ahora vamos a pasar a profundizar en la función drop-control. Como hemos comentado, una función muy importante cuando tenemos dos o más motores accionando una sola máquina. En estos sistemas, cualquier diferencia de velocidad entre los motores puede producir una rotura mecánica como resultado del desequilibrio de carga entre los motores. Para evitarlo, la función drop control permite que cada variador controle su motor con una determinada caída de velocidad ajustable en el variador. De este modo se aumenta su par y se elimina así cualquier desequilibrio de carga. Bien, una vez repasadas las especificaciones y requerimientos, vamos a pasar al proceso de selección y dimensionamiento del variador. En primer lugar, aplicaremos el criterio de tipo de aplicación y, bueno, pues dentro de nuestra guía de selección tenemos esta tabla en la que podemos observar que en la categoría de otra maquinaria tenemos la aplicación de trituradora. Como podemos observar, al tratarse de una aplicación dura de par constante, nos quedaremos con todos aquellos equipos de propósito general que incorporen algún modo de trabajo con una alta sobrecarga. Por lo tanto, como consecuencia, descartaremos el resto de equipos específicos de bombeo, HVAC o elevación. Así, pues de este modo nos quedaremos con el Frenic Mega, con el Frenic Ace, con el FVR Micro, con el Frenic Mini, con el Frenic VG. Pasamos al siguiente criterio de selección, que es el de talla de variador. En este paso vamos a comprobar que nuestros equipos candidatos poseen dentro de su rango de potencias la potencia de 132 kilovatios a 400 voltios que poseen nuestros motores. Vemos que efectivamente así es, y tanto el Frenic Mega como el Frenic Ace como el Frenic VG poseen dentro de su rango de potencias esa potencia de 132 kilovatios. Sin embargo, vamos a descartar el FVR Micro y el Frenic Mini porque su rango de potencias es inferior. Quedan descartados y vemos que rápidamente con dos criterios de selección nos hemos quedado con 3 equipos. Pasamos al siguiente criterio de selección, que es el de características de control. Y vamos a comprobar en primer momento que nuestros equipos poseen el modo de control vectorial en lazo cerrado y vemos que efectivamente así es, los 3 equipos poseen este modo de control necesario para esta aplicación. Por otro lado, vamos a confirmar que los equipos poseen la función de drop control integrado. Vemos que así es también y además en estas imágenes vemos algunos de los parámetros que nos permiten el ajuste de esta función en nuestros variadores. Concretamente con el parámetro H28 ajustamos la caída de frecuencia deseada. Y por último comprobamos que nuestros equipos nos permiten el control con encoder 12 voltios HDL. Ya sea mediante una tarjeta opcional, como es el caso del Frenic Mega y el Frenic Ace, como podemos ver en la tabla, o ya sea gracias a que el equipo posea esta capacidad de serie, como es el caso del Frenic VG. Por lo tanto, vemos que en este caso los 3 equipos cumplen, podrían ser utilizados perfectamente para esta aplicación. Sin embargo, todo y que el Frenic VG también es un equipo adecuado para esta aplicación, va a ser descartado en este buen punto, puesto que se trata de un equipo de muy altas prestaciones, más orientado para aplicaciones más complejas. Por lo tanto, descartamos el Frenic VG y nos quedamos con el Frenic Mega y el Frenic Ace. Vamos ahora a comprobar cuál es la referencia de las tarjetas de encoder. Para el caso del Frenic Mega tendríamos que añadir a nuestra configuración la tarjeta OPC-G1-PG y en el caso del Frenic Ace añadiremos a su configuración
la referencia OPC-E2-PG3. Bien, pasamos al siguiente criterio de selección, que es el de protección frente a condiciones del entorno. Y en primer lugar, vamos a hablar sobre inmunidad frente al ruido eléctrico, ya que se nos ha exigido que el equipo cuente con filtro CEM de categoría 3. En este paso vamos a comprobar que nuestros equipos efectivamente cuentan con este filtro y para ello, en primer lugar, vamos a ver en esta tabla cuál es la forma de componer la referencia del Frenic Mega y vemos que existe un campo en el que se especifica si el modelo es con filtro CEN integrado o sin filtro CEN. Por lo tanto, el Frenic Mega es un equipo disponible tanto con filtro CEN como sin filtro CEN. Concretamente, en la versión de 400 voltios como estándar se trata de una versión con filtro CEN incorporado, mientras que la versión de 200 voltios como estándar es una versión sin filtro CEN. Por otro lado, el Frenic Ace, la forma de componer su referencia es la que vemos en pantalla y igualmente tiene un campo que nos va a indicar si el equipo es con filtro CEN integrado o no. Por ello, vemos que se trata de un equipo igualmente con versiones con filtro CEN o sin filtro CEN. Por lo tanto, para esta aplicación en concreto, en ambos casos seleccionaríamos la versión en la que en este campo se indique una E, que es la que indica que es una versión con filtro CEN. Bien, antes de nada, a este respecto, comentar que ya sean los equipos con filtro o sin filtro CEN, desde Fuji Electric siempre recomendamos el uso de filtro CEN y para ello contamos dentro de nuestro portfolio de producto con filtros CEN externos de diferentes categorías para cumplir con las normativas de compatibilidad electromagnética que sean necesarias. Vale. Pasamos ahora, dentro aún del criterio de protección frente al entorno, a hablar de mitigación de armónicos. Como ya hemos comentado en otras ocasiones en Fuji Electric, el elemento que utilizamos para la mitigación de armónicos habitualmente es la DCR o reactancia de corriente continua. En este caso no es un elemento requerido, sino que es un elemento obligatorio que vamos a tener que tener en cuenta, puesto que en nuestros equipos la DCR es obligatoria para potencias de motor de 75 kilovatios en adelante. Y puesto que en el caso del Frenic Mega y el Frenic Ace la DCR es un elemento que no va incluido de serie, vamos a tener que añadirlo de forma opcional. Para ello, la forma de completar la referencia de la DCR es teniendo en cuenta, por un lado, el voltaje del motor, en este caso 4 de 400 voltios, y la potencia nominal del motor, en este caso 132 kilovatios. Por lo tanto, esta será la referencia que incluyamos en nuestra configuración tanto para el Mega como para el Frenic Ace. Bien, ahora vamos a pasar a dimensionar los equipos candidatos que han sido el Frenic Mega y el Frenic Ace y comenzaremos con el Frenic Mega. Para ello extraemos la tabla de especificaciones de su catálogo y recuperamos las especificaciones de nuestro motor. Recordemos, se trata de dos motores de 132 kilovatios, 234 amperios y 380 voltios. Bien, en este punto, antes de poder continuar y seleccionar la talla adecuada, puesto que el Frenic Mega se trata de un equipo con más de un modo de trabajo, deberemos de tener en cuenta seleccionar el modo de trabajo antes de entrar en la tabla. Y para ello, pues, tendremos que tener en cuenta los requerimientos de sobrecarga. En este caso, como se ha comentado anteriormente, se requiere de un nivel de sobrecarga del 200% durante medio segundo y, por lo tanto, el modo de trabajo seleccionado en nuestro Frenic Mega será el modo HD, en el que se ofrece, además de un 150% durante un minuto, una sobrecarga del 200% durante 3 segundos, que será el nivel de sobrecarga utilizado en esta aplicación. Ahora sí que tenemos claro el modo HD, entraremos en nuestra tabla por el dato de corriente nominal en modo HD. En este caso seleccionaremos entonces la talla que proporcione como mínimo esos 234 amperios de corriente nominal de nuestro motor. Evidentemente vemos que será el modelo de 132 kilovatios cuya referencia exacta es FRN 132 kilovatios en modo HD, G1E, esta E, recordemos, indicativa de versión con filtro CEN incorporado,
4 de 400 voltios E, que es un equipo que proporciona una corriente nominal de 253 amperios en modo HD más una sobrecarga del 200% durante 3 segundos. Pasamos a dimensionar el Freny Case. De igual modo extraemos su tabla de especificaciones y recuperamos nuestras especificaciones del motor y los requerimientos de sobrecarga, puesto que es un equipo también con más de un modo de trabajo, tendremos que tenerlo en cuenta y evidentemente seleccionaremos el modo de trabajo que nos proporcione como mínimo este 200% de sobrecarga durante medio segundo. Y ese modo de trabajo es el modo HHD, un modo de trabajo que ofrece una sobrecarga del 150% durante un minuto y una sobrecarga del 200% durante medio segundo, que es el nivel de sobrecarga que cumple con el requisito de sobrecarga que tenemos. Por lo tanto, ahora sí podemos entrar por el dato de corriente de salida en modo HHD en nuestra tabla y escogeremos de forma sencilla el equipo que proporcione como mínimo los 234 amperios de nuestros motores. Vemos que será el caso del modelo 0361, cuya referencia exacta es FRN 0361 E2. Esta segunda E es indicativa de la versión con filtro Zen incorporado, guión 4 de 400 voltios E. Un equipo que proporciona 253 amperios en modo HHD más una sobrecarga del 200% durante medio segundo. Bien, una vez dimensionados los equipos, vamos a pasar a ver el resultado de la selección. Después de haber aplicado todos los criterios de selección que han sido necesarios, los equipos que han cumplido con todas las especificaciones y requerimientos han sido el Frenic Ace y el Frenic Mega, gracias a las especificaciones que podemos ver en pantalla, donde podemos destacar el nivel de sobrecarga, los modos de control incorporados, el filtro Zen, en el caso del Ace y del Mega incorporados en la versión de 400 voltios, y por otro lado podemos observar las configuraciones necesarias para esta aplicación en cuanto a variador, más DCR, más tarjeta de encoder y además en el caso del Mega se puede añadir de forma opcional un teclado, puesto que se trata de un equipo que no incorpora de serie el teclado y su versión de 400 voltios. ¿Qué opciones tenemos para incluir el teclado? Pues tenemos por un lado el teclado básico con USB y por otro el teclado multifunción con opciones avanzadas y pantalla LCD. Bien, por último vamos a ver como conclusión que el cliente en este caso se decantó concretamente por el uso del Frenic Mega con la configuración comentada anteriormente de variador, más DCR, más tarjeta de encoder y en este caso por el teclado avanzado, ¿vale? Puesto que se trata de un equipo premium con grandes prestaciones indicado para las aplicaciones más exigentes tanto de par constante como de par variable. Además, gracias a la solución aportada por el Frenic Mega, pues se consiguieron satisfacer todos los requerimientos de esta aplicación y podemos destacar su gran capacidad de sobrecarga del 200% durante 3 segundos, que lo ha hecho determinante frente al Frenic Case en esta aplicación exigente. Por otro lado, es un equipo que incorpora diferentes modos de control y varias funciones de control avanzadas, como la función Drop Control, una función muy importante, como hemos dicho, en este tipo de aplicaciones con 2 o más motores. Además, el Frenic Mega incorpora de serie el filtro Zen en su versión de 400 voltios y este era un requerimiento importante al tratarse de una aplicación con un entorno industrial. Y por último, se trata de un equipo que se ofrece al mercado con una garantía de 3 años, muestra de su robustez y calidad. Aquí podemos ver, para terminar, una imagen real de la instalación, donde podemos apreciar pues, los variadores, los teclados avanzados y el resto de configuración. Bien, pues hasta aquí el primer caso práctico. Ahora vamos a pasar al segundo caso práctico y se trata de un ventilador para un horno de fundición. Un caso en el que, como veremos más adelante, la alta temperatura del entorno juega un papel muy importante en cuanto a la exigencia de esta aplicación. Vamos a comenzar de nuevo repasando las especificaciones de esta aplicación y en primer lugar
Como hemos dicho, se trata de un ventilador para un horno de fundición, con lo cual el tipo de aplicación es ventilación. La siguiente especificación es que el variador va a estar expuesto a una temperatura de trabajo relativamente alta de hasta 47 grados y esto pues, va a influir en el modo de trabajo y por lo tanto en el criterio de talla de variador. Y por último, los datos del motor, en este caso un motor de 250 kilovatios, 448 amperios y 380 voltios, que como siempre estas especificaciones de motor nos influyen en el criterio de talla de variador. Bien, pues vistas las especificaciones vamos a pasar a ver ahora los requerimientos de la aplicación. Como hemos dicho, los requerimientos de la aplicación son aquellos aspectos que tenemos que solucionar con nuestro variador. Y en este caso tenemos una sobrecarga relativamente baja del 110-120%, puesto que al tratarse de una aplicación de ventilación, una aplicación de par variable, es suficiente con estos niveles de sobrecarga. Como siempre, el nivel de sobrecarga influye en el criterio de talla de variador. El siguiente requerimiento es un modo de trabajo a 50 grados, como consecuencia de esos 47 grados de temperatura de trabajo. Y bueno, el modo de trabajo influye de igual forma en el criterio de talla de variador. También se nos exige una función llamada enganche al vuelo, que es de gran importancia en aplicaciones de ventilación para evitar paradas y picos de corriente innecesarios. Por lo tanto, está relacionado con el tipo de aplicación de ventilación. Y el siguiente requerimiento y último, y el más importante quizás para el cliente, es reducir el consumo energético. Por lo tanto, en este caso necesitaremos utilizar algún método de mitigación de armónicos, por lo tanto esto está relacionado con el criterio de protección frente a condiciones del entorno. Bien, pues hasta aquí los requerimientos de la aplicación. Vamos a pasar a profundizar un poquito en la función de enganche al vuelo y bueno, pues una función también llamada detección de velocidad que facilita un arranque suave en el caso de que el ventilador esté girando libremente por inercia, ya sea por un fallo de alimentación o por un paro deseado. En este ejemplo podemos ver que en algún momento se produce un fallo de la alimentación y fruto de ello pues la velocidad del ventilador empieza a descender al girar libremente por inercia. ¿Qué es lo que hace el variador? Una vez recuperada la alimentación y transcurrido un tiempo prudencial programable en el variador detectará la velocidad y el sentido de giro y se adaptará a ella consiguiendo un arranque suave. De este modo se evita tener que parar el ventilador para volver a arrancar y además contribuye a la disminución del consumo. Pasamos ahora al proceso de selección y dimensionamiento del variador y para ello comenzaremos como siempre aplicando el criterio de tipo de aplicación. Ya hemos dicho que se trata de una aplicación de ventilador para horno de fundición y dentro de la tabla de nuestra guía de selección, en las aplicaciones de HVAC y clima, tenemos una aplicación que consiste en ventiladores para la regulación de la temperatura de horno. Como podemos ver, los equipos que se pueden utilizar en este tipo de aplicaciones serán principalmente los equipos específicos de HVAC y clima, como son el Flenic HVAC y el Flenic Ace-H, y también se podrían utilizar algunos de los equipos de propósito general que incorporen algún modo de trabajo con baja sobrecarga. Sin embargo, todo y que estos equipos de propósito general se podrían utilizar, consideramos que sean descartados, puesto que con las familias específicas como el Flenic HVAC y el Flenic Ace-H, consideramos que incluyen muchas funciones dedicadas para este tipo de aplicaciones de ventilación y por lo tanto descartamos estos equipos de propósito general y nos quedamos con el Flenic HVAC y con el Flenic Ace-H. Bien, pasamos al siguiente criterio de selección, que es el de talla de variador, y en este punto vamos a comprobar que nuestros equipos incluyen dentro de su rango de potencias la potencia de 250 kilovatios. Vemos
que efectivamente tanto el Frenic HVAC como el Frenic Case H, que está disponible en modo HND hasta 280 kilovatios, cumplen con este requisito. Por lo tanto, pasamos al siguiente criterio de selección. En este caso volvemos al de tipo de aplicación, puesto que vamos a comprobar que nuestros equipos incluyen de serie la función de enganche al vuelo. Comprobamos que así es y además en estas imágenes podemos ver que con el parámetro H09 podemos habilitar esta importante función, ya sea para el caso de fallo de alimentación o también para el caso de parada deseada. Pasamos al siguiente criterio de selección, que es el de protección frente al entorno, y concretamente vamos a hablar de mitigación de armónicos y, por lo tanto, de DCR, de reactancia de corriente continua. ¿Por qué? Bueno, pues como hemos comentado, el cliente en este caso nos solicita reducir el consumo energético y necesitamos algunos de estos elementos de mitigación de armónicos, gracias a que son elementos que, además de alargar la vida útil del variador, disminuyen el consumo de corriente a la entrada. En el caso del Frenic Case H, es un elemento que no está incluido de serie en el variador, y para potencias de 75 kilovatios en adelante pues se puede añadir gracias de forma externa, decidiendo la referencia tal y como hemos hecho anteriormente en función del voltaje del motor, en este caso 4 de 400 voltios, y de la potencia del motor, en este caso 250 kilovatios. Por lo tanto, esta será la referencia a incluir en el caso de la configuración del Frenic Case H. En el caso del Frenic HVAC, la DCR es un elemento que va incluido de serie en todo su rango de potencias y por lo tanto no es necesario añadirlo como opcional en este caso. Bien, pues pasamos ahora a dimensionar los equipos candidatos, que han sido el Frenic Case H y el Frenic HVAC. Y comenzamos con el Frenic Case H, del cual extraemos su tabla de especificaciones, recuperamos las especificaciones del motor, 250 kilovatios, 448 amperios, 380 voltios. Bien, como hemos comentado anteriormente, antes de continuar tendremos que decidir el modo de trabajo antes de poder seleccionar la talla, y para ello recuperamos nuestros requerimientos de sobrecarga y de temperatura de trabajo. Teniendo en cuenta estos, pues seleccionaremos el modo de trabajo HND de nuestro Frenic Case H, que es un equipo que proporciona una sobrecarga del 120% durante un minuto y a una temperatura de hasta 50 grados, cumpliendo con nuestros requerimientos. Por lo tanto, ahora sí, estamos en disposición de entrar en nuestra tabla por el dato de corriente de salida en modo HND y seleccionaremos de forma sencilla el equipo que proporcione como mínimo estos 448 amperios de nuestro motor, y vemos que concretamente será el modelo 0590, cuya referencia exacta es FRN 0590 E2E-4 de 400 voltios EH, un equipo que proporciona 520 amperios de corriente nominal en modo HND, más una sobrecarga del 120% durante un minuto. Y ahora pasamos a dimensionar el Frenic HVAC. Esta es su tabla de especificaciones, las especificaciones de nuestro motor y nuestros requerimientos de sobrecarga y temperatura. A este respecto, comentar que el Frenic HVAC es un equipo con un solo modo de trabajo, en el cual proporciona una sobrecarga del 110% durante un minuto, suficiente para aplicaciones de ventilación, de bombeo y el resto de aplicaciones de par variables, y a una temperatura de hasta 50 grados, con lo cual vemos que cumple con nuestros requerimientos. Y bueno, pues podemos entrar a la tabla por el dato de corriente nominal de salida y seleccionaremos de forma sencilla el equipo que proporcione los 448 amperios. Vemos que se trata del equipo de 280 kilovatios, cuya referencia exacta es FRN 280 kilovatios AR1S-4 de 400 voltios E, que proporciona 520 amperios de corriente nominal y una sobrecarga del 110% durante un minuto. Bien, pues hasta aquí el dimensionamiento. Pasamos a lo que es el resultado de la selección. Y bueno, después de haber aplicado todos los criterios de selección que han sido necesarios, en este caso,
Los equipos que han cumplido con todas las especificaciones y requerimientos han sido el Frenic Ace H y el Frenic HVAC. Gracias a las especificaciones que podemos ver en pantalla, pudiendo destacar pues, corrientes, modos de trabajo de 50 grados sin rating de corriente, DCR, opcional en el caso del Ace H, incluida en el caso del HVAC, y función de enganche al vuelo, que es muy importante para este tipo de aplicaciones. Además, podemos ver la configuración necesaria en cada caso. Para el Frenic Ace H, variador más DCR. En el caso del Frenic HVAC, únicamente el variador, puesto que ya incluye de serie la DCR. Bien, pues por último, como conclusión, vamos a indicar que en este caso el cliente se decantó por instalar nuestro Frenic HVAC, que es nuestro equipo premium para aplicaciones de ventilación, refrigeración y clima. Gracias a la solución aportada con el Frenic HVAC, además, pues se consiguieron solventar todos los requerimientos que se exigían en esta aplicación, pudiendo destacar en primer lugar pues el gran ahorro de energía conseguido. De hecho, se consiguieron dos ahorros. En primer lugar, la reducción de la potencia consumida gracias a la posibilidad de reducir la velocidad del motor y, por otro lado, la reducción del pico de corriente inicial en un 26% concretamente. Con el sistema antiguo se alcanzaban los 1800 amperios durante el arranque, mientras que con el Frenic HVAC se reducen hasta 469 amperios, lo cual es un gran ahorro de energía. Por otro lado, el Frenic HVAC permite su funcionamiento con altas temperaturas de trabajo sin derating de corriente, y este era un punto muy importante dadas las altas temperaturas de trabajo alcanzadas por la cercanía del horno de fundición. De nuevo, pues vemos que el Frenic HVAC cumple sobradamente con este requisito. Y por último, destacar que es un equipo premium que se ofrece al mercado con una garantía de 5 años, puesto que es un equipo de muchas prestaciones para aplicaciones de HVAC, incluye de serie la DCR y el filtro CEN, y todo ello ha hecho que se imponga como la solución más sencilla frente al Frenic Ace H. Bien, pues hasta aquí el segundo caso práctico. Vamos a pasar ahora a extraer una serie de conclusiones de todo lo comentado durante este webinar. Y en primer lugar tenemos que es muy importante recopilar toda la información necesaria, especificaciones y requerimientos. Repito, cuanto mayor información tengamos, mejor para una mejor selección y dimensionamiento del variador. Por otro lado, la selección y dimensionamiento se realiza de forma sencilla aplicando los criterios de selección, tantos criterios de selección como sean necesarios en función de la complejidad de la aplicación que tengamos. Además, la robustez de los equipos de Fuji Electric garantizan un correcto funcionamiento hasta en las condiciones más exigentes. Y por último, puesto que en Fuji Electric somos especialistas en regulación, ofrecemos el variador más adecuado para cualquier tipo de aplicación o necesidad del mercado. Muestra de ello son nuestros equipos Frenic Mega y Frenic HVAC, las soluciones ofrecidas para los dos casos prácticos de hoy, que han sido ejemplos característicos de aplicaciones totalmente diferentes, una de par variable de ventilación, otra de par constante, una aplicación muy exigente, la de trituradora, pero con una cosa en común, condiciones exigentes y alta potencia. Bien, pues hasta aquí el webinar de hoy. Muchas gracias a todos por haber asistido, esperamos que os haya resultado interesante. En caso de duda o para ampliar información podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra web o a través de cualquiera de los correos disponibles para tal efecto. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.